vamos a entrar a la palabra de Dios. Eh, Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículos 16. Gálatas capítulo 16 al 18. Perdón, capítulo 5, versículos 16 al 18. No tiene 16 capítulos, tiene 5. Gálatas capítulo 5. Gracias, hermano Ernesto. También está la Biblia, si no acá también, aquí está. Si se alcanza a ver poquito. Dice, el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oremos. Padre celestial, en esta mañana estamos delante de ti. Aquí está tu cuerpo, tu iglesia. Aquí están tus hijos. Nos ponemos en ti en esta hora para que tú hables a nuestro corazón, para que nuestra mente pueda asimilar todo esto, Señor, porque es misterio cuando tú no nos revelas tu palabra, tú no nos abres nuestro entendimiento. Pero en esta mañana venimos en tu nombre, por amor a tu nombre, Señor. Por favor, háblanos y danos tu hablar en esta hora que necesitamos, porque tú dices que tus palabras son espíritu y son vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hay un versículo, creo que es Juan capítulo 3, versículo 6. Quiero, antes de entrar, porque nuestro tema es el mensaje número 31, llevamos una secuencia, pero el tema, el título es Escogiendo caminar alrededor de la persona de Cristo. Escogiendo caminar alrededor de la persona de Cristo. Entonces, vamos a ver si nos ponen Juan 3:6, ahí está. Juan capítulo 3, versículo 6, porque está relacionado con el Gálatas, el pasaje que leímos. Y entonces dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que los cristianos, vamos a hablar de los cristianos. Nosotros antes de ser cristianos, nosotros solamente teníamos un nacimiento. Y ese nacimiento es de nuestros padres terrenales. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que ellos hacían, lo que ellos nos heredaron, eso es lo que nosotros hacemos y tenemos. Se dan cuenta que ahora los médicos dicen que las enfermedades son hereditarias. En vez de que el papá de uno nos herede una casa, un rancho, todo eso, nos heredan las enfermedades. Así dicen los médicos, ¿no? No lo digo yo, así dicen. Porque rápido preguntan, ¿su mamá es hipertenso? ¿Su papá es diabético? ¿No tendrá algún familiar? Y ya dice uno, no, sí, mi mamá y mi papá. Entonces usted cuídese porque también usted le puede dar, así le dicen a uno. Amén. Entonces, ese es nuestro nacimiento en la carne. Pero una vez que nosotros recibimos a Cristo y creemos en Él, en su nombre, dice que hay un nuevo nacimiento en nosotros. Por eso, bajo el contexto está hablando de Nicodemo. Había un hombre que dice que Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar no puedes ver el reino. Y él dice en el versículo 4, creo, el 4 dice, a ver, 3, 4. Nicodemo, ¿cómo? Porque Jesús le había dicho que necesita nacer de nuevo, y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él pensaba que ese era el segundo nacimiento, pero no. Lo que Jesús estaba diciendo que era nacer, pero del Espíritu. Ahorita les voy a explicar por qué. Y luego sigue diciendo el 5. Respondió Jesús y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Entonces, cuando uno ya va a Marcos 16, 16, es lo que el contexto de esto. Mire lo que dice Marcos 16, 16. Dice, más a todo, o como dice, vamos a esperar. Yo sé, hermana Ana, que ahí vamos. Dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Está hablando del nuevo nacimiento, del nacimiento del Espíritu. ¿Y cómo es que uno nace de nuevo? Ahí lo dice Juan 1, 12 y 13. San Juan 1, 12 y 13. Perdón, hermana, que le estoy llevando un poquito, pero usted no se preocupe, aquí esperamos, ¿verdad? Juan 1, 12 y 13 dice, primeramente el 12, por favor. Ok, no se preocupe. Bueno, no se preocupe, ahí estamos. Está entrenando nuestra hermana. Tranquilos. Ok, dice, miren, ¿cómo es nuestro nuevo nacimiento? Miren, aquí está diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Pero ahora, no es porque a veces se confunde, es que yo soy cristiano porque mis papás son cristianos. No, el 13, ahora sí leamos el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no de tu papá, ni de voluntad de carne, ni del ser caído, ni de voluntad de varón, ni de Adán antes de caer, sino de Dios. Y ese es el que no entendía Nicodemo. Él decía, ¿cómo es posible? Y Dios, por eso este es un oír con fe, es de creer. Porque nuestros familiares, cuando uno vino a Cristo y se dieron cuenta de que uno se bautizó y ahora es creyente, dicen, ¿y ahora cómo te pusieron? ¿Verdad? Porque se cree que de chiquito, ¿no? Cuando lo bautizan a uno, le ponen un nombre, ¿verdad? Y ya cuando uno viene a Cristo, se bautiza y luego los familiares que no son cristianos dicen, ¿y ahora cómo te pusieron? ¿Qué nombre te pusieron? Y uno puede decir cristiano, cristiano. No Cristiano Ronaldo, ese es otro. Cristiano, cristiano porque eres hijos de Dios, engendrado por Dios. Amén, por eso. ¿Cómo te llamas ahora? ¿Cómo le dice usted a la gente? Cristiano. Yo soy cristiano, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice que en Antioquía a los discípulos se le llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Jesús, lo habían recibido, como dice aquí, y creído en su nombre. Y además vivían como Él. Amén. Entonces ahora nosotros somos ¿qué? Cristianos. ¿Verdad? Porque luego nos preguntan nuestros familiares que no son cristianos y dicen, se dan cuenta que uno fue bautizado ahora en la iglesia cristiana y dicen, ahora ¿con qué nombre te puso ese Señor? ¿Verdad? Porque ya no es el cura, sino que es el pastor, son los líderes los que bautizan a los hermanos. Entonces, dice, ¿con qué nombre? Y ahora somos cristianos, somos hermanos. No, son muchos nombres, somos discípulos, somos creyentes, somos, ¿qué? Trigo. Dice. Entonces, todo eso somos nosotros cuando venimos a Cristo, somos ovejas. Amén. Ahora, estoy hablando de esto porque vamos a conectar con nuestro tema. Porque Pablo dice en el versículo 16 de Gálatas 5, ya estamos claros de que vamos a hablar, oye, que nosotros tenemos un segundo nacimiento. Todos los que hemos creído y recibido a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu. No es de tus padres, no eres cristiano porque tus papás son cristianos, sino que ahora nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios porque Dios nos engendró por medio del recibir y creer en Él y aún ser bautizado. Amén. Entonces nosotros venimos a ser hijos de Dios y de ese nacimiento Dios quiere hablarnos a nosotros. Porque si nosotros no entendemos eso, no aprendemos eso, entonces siempre vamos a vivir como los demás. Vamos a vivir en nuestra carne. Dice Pablo en Efesios que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? En la cual opera el príncipe de este siglo. Y lo mismo que los demás, pero ahora en Cristo nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Amén. Dice Gálatas 5:16, digo pues,
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta que está dos caminares aquí? Dos andar aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Antes, cuando yo no conocía mucho de Dios, cuando leía este versículo que dice andad en el Espíritu, dice entonces hay que salir, que salga el Espíritu, hay que volar, ¿no? Que queda la carne ahí, ¿verdad? Y así me imaginaba yo. Pero ya se dieron cuenta que les dije que nosotros tenemos un segundo nacimiento y es en el Espíritu. Y eso es por fe. Amén. Entonces, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren, si ustedes ya hemos repetido muchas veces en la Biblia que ustedes tienen en su mano, esa Biblia en su original tiene dos testamentos. Un testamento es el antiguo, ese se escribió originalmente en hebreo y en arameo y en otras lenguas que pero vamos a dejar que es en arameo y en hebreo. Pero el Nuevo Testamento, que comprende desde Mateo hasta Apocalipsis, se escribió originalmente en griego, ¿ok? Y hay muchas traducciones y hemos dicho que todas esas traducciones nos sirven a nosotros a tener una palabra centrada, porque esa fue la preocupación de todos los hermanos que tradujeron. Entonces nosotros la traducción más exacta son todas juntas. Amén. Entonces por eso vamos para acá y para allá, y porque son herramientas que están a nuestro alcance para comprender mejor el mensaje de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, como se escribió en griego, entonces esta palabra andad significa, usan una palabra en griego, no sé hablar griego, pero leyendo en español se dice peripateo. 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 Y hay otro, porque ya el versículo, yo creo que es el 18 o el 19 de Gálatas, dice que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Cuál es ese versículo? Gálatas 5, creo que es 16 o 19. ¿25? Bueno, es 25, dicen. Vamos a ver. Sí, 5:25 dice. Si vivimos por el Espíritu, ya nacimos, ¿ok? Y en griego esta palabra vivimos es stoicheo. Si stoicheo por el Espíritu, andemos, peripateo también en el Espíritu. No sé, discúlpenos los que hablan griego, a lo mejor ni estamos pronunciando bien, ¿verdad? Pero más o menos para entender. Mi carga no es darlos a que ustedes aprendan clase de griego, no. Solamente porque tiene un significado en griego. En griego esta palabra peripateo significa periférico. Peripateo, periférico, ¿ok? Del griego, periférico. ¿Y qué hace ustedes que saben, qué hace el periférico? Es una vía, ¿no? ¿Qué hace? Rodea la ciudad. ¿Por qué? Para no atravesar la ciudad, sino rodea la ciudad. Aunque ya ahorita ya vamos al periférico y ya no rodea la ciudad, ¿verdad? Ya quedó en medio. Pero esa es la idea, pues, original de que rodea para que usted no atraviese. Entonces, esta palabra es andar o caminar y se refiere a andar alrededor. Ahora, ¿de quién es el Espíritu? Decíamos la otra vez, el Señor es el Espíritu, Cristo. Entonces, por eso en nuestro tema le puse escogiendo caminar alrededor de la persona de Cristo. Amén. Entonces, o sea, no para que le saques a Cristo, sino que lo rodees a Él. Esa es la idea. Que Él sea, que tú por ningún motivo te salgas de Él. Por ningún motivo nos salgamos de Cristo. Que nos mantengamos en ese caminar. Amén. Entonces, recuerden, tenemos dos nacimientos, de la carne y del Espíritu. Entonces, usted ya es cristiano, si ya es cristiano, usted tiene, Pablo dice así pues, no, digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que los deseos de la carne ahí siempre van a estar. En cuanto usted despierte, ahí están los deseos, se despierta. Y más, ya nos levantamos, ahí están los deseos. Pero recuerda que eres cristiano, que tuviste un nuevo nacimiento y Dios quiere que andes en ese nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque tú vas a andar de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. Decíamos que
En Mateo 28:19 se le dijo a los discípulos: por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando que ese Dios triuno viene a ser el Espíritu que entra en nosotros. Y Él entra en nosotros como el Espíritu. Y cuando la Biblia dice que tenemos que andar en el Espíritu, está hablando que andemos en Dios, en ese Dios. Porque es de la única manera que no cumplimos los deseos de la carne. Nosotros luego vamos a poner, creo que es Gálatas 5, donde dice las obras de la carne y manifiestas. 5:23 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense cuáles son los deseos que hay en nosotros. Usted puede pensar, es que esos deseos no los tengo. Mire, Dios dice que los tenemos. Aún siendo cristianos ya lo tenemos. Mire lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Que no dice que lo que es adulterio, ya nos explicaron: fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Dónde voy? ¿Ya se fue? Ya se fue, ¿verdad? Bueno, enemistades, pleitos, celos, iras. ¿Qué es ira? No es de que ira. No, eso no es. Iras. Enojo, ¿verdad? ¿Habrá alguien aquí que no se enoja? No, ¿verdad? Imagínate, ahí están. Te dicen algo y rápido te prendes, ¿no? Iras, contiendas. ¿Habrá alguien que no le gusta contender? ¿Qué me dijiste? Así dicen ponen ahí en el internet, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? O sea, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías, idolatría, hechicerías, enemistad. ¿Dónde voy? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes de estas. Esos son los deseos que hay en nosotros. Y fíjense, hermano, ¿quiere usted vencer todas estas cosas que no lo dominen a usted? ¿Quiere saber cómo se hace? Es tratando. Ahora ya no. ¿Será posible eso? Por esta que ya no lo voy a hacer, ¿será eso? ¿Podemos prometer? No, porque ahí están los deseos. Y de la única manera que Dios dice a nosotros los cristianos es que andemos en el Espíritu. Esa es de la única manera. No hay ninguna terapia. Aquí usted no viene para que yo le dé una terapia, para que usted sea una buena persona. No, aquí es aprender a caminar en Dios. Y de esa manera ya los deseos se apagan de la carne. No hay esos deseos. Amén. Porque si decimos que estamos en Cristo, estamos en Dios, nosotros tenemos que creer que estamos muertos, porque dice la Biblia que fuimos muertos con Cristo. Y que no solamente estamos muertos, sino que nosotros resucitamos. Entonces, cuando se levantan estos deseos, porque ahí están, ¿qué tenemos que hacer? Considerarme muerto. ¿Cuándo has visto a un muerto pelear? ¿Cuándo has visto a un muerto contender? ¿Cuándo has visto a un muerto enojarse? Los que se enojan son los que están vivos, ¿no? Porque pelean por la herencia y todo eso. Pero el muerto ahí está, ¿sí o no? Entonces tienes que creer que estás muerto para que esos deseos no se levanten, pero no solamente quedarte muerto, porque si no, estoy muerto y un muerto no va a la reunión. Pero dice que también resucitamos con Cristo porque estamos en Él y ahora podemos buscar las cosas de Dios. A eso se refiere. Amén. Entonces te das cuenta, dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que nosotros venimos a estar en Cristo porque nacimos del Espíritu. Que no se te olvide eso, que tienes dos nacimientos. Uno de la carne y el otro del Espíritu. ¿Y cuál es el nacimiento que tenemos que vivir, que tenemos que andar? En el Espíritu, en el Espíritu, amén. Entonces debemos estar conscientes de eso, que cuando decimos que estamos en Cristo, estamos diciendo que estamos en Dios. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás, hermano? Y si usted dice en Cristo, o será usted pues aquí bien dentro de lo que cabe. A veces así respondemos, ¿no? Pero tenemos que confesar que estamos en Cristo.
tenemos que declararlo. Otras cosas sí, estamos bien listos para declarar, pero aquí tenemos que decir que estamos en Cristo, porque estamos diciendo que estamos en Dios. Fíjate, hermano, que quizás te ha pasado a ti, te estás ahí en una contienda, en un pleito con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y entra una llamada de un hermano y él te dice, ¿cómo estás? Y si estás en pleitos, en problemas ahí, no dices, ¿qué digo, no? En pleito, ¿ah? Pero debes de decir, en Cristo, ¿sabes qué hace eso? Te vuelve al Señor. Sí, te vuelve a Dios. Pero si tú sigues en pleito aquí, pues agarrándonos del chongo, ¿no? Entonces, eso no te va a ayudar, estás en la pura carne. Y si no, entonces te vas en vez de hablar bien al que te habla, al hermano, va a decir, ¿qué quieres? ¿Verdad? Entonces, Pablo lo que quiere es que nosotros aprendamos a lo que él dice en el versículo 16, andad en el Espíritu. Es escoger andar alrededor de la persona de Cristo, que sea nuestro caminar, amén. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué Pablo habló este versículo? Gálatas 5:16. Porque él quiere que entendamos que el Espíritu que ahora mora en nuestro espíritu. ¿Se acuerdan que dijimos que el Espíritu mora dentro de nosotros? Vamos a ir creo que es Romanos. ¿Cuál es ese versículo que leímos la vez pasada? ¿Ustedes se acuerdan? Y si el Espíritu, ¿se acuerdan? 8:9, ¿verdad, hermana? Sí, 8:9. Recuerden que estamos estudiando todos juntos. 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, ya no, porque ustedes son cristianos, sino según el Espíritu, en ese nuevo nacimiento. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, está hablando a los cristianos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo morando dentro de él, no es de él. Y además pusimos 1 Corintios 6:17, que dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Les puse el ejemplo a ustedes del café y la leche. ¿Les gusta a ustedes el café y la leche? Y dice que algunos preparan su café y ya le ponen leche. ¿Qué viene a hacer eso? Una mezcla. A veces nos adelantamos y preparamos a alguien, ¿no? Y ya mezclamos todo y dice, no, yo no quería con leche, solamente quería con café, solamente café. ¿Será acaso que usted, déjame, quito la leche entonces? Ya no se puede, ¿verdad que no? Porque se hizo uno. Y dice 1 Corintios 6:7, pero el que se une al Señor, o sea, nos hicimos uno con Cristo, por medio de creer y recibirlo, un espíritu es con Él. Una mezcla con Él, se hizo uno. Entonces, por eso les decía que gracias a Dios que esos son los cristianos. Por eso Pablo dice que, como dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, se dan cuenta que usted no está solo. Usted que ya es cristiano, usted que ha recibido a Cristo, ha recibido al Espíritu, ha recibido al Dios Padre, Hijo y Espíritu dentro de usted, ya no está solo. De verdad, hermano, estamos conscientes de que tenemos una sensación de vida. Antes de ser cristianos no teníamos nada. Nuestro espíritu estaba vacío. Solamente caminábamos de acuerdo a nuestra carne, a los deseos de nuestra carne, de nuestra alma. Pero ahora que somos cristianos tenemos dos, caminar, dos, andar. Y ahora que somos cristianos, yo estoy consciente de que hay algo dentro de mí. Y ese es el Espíritu de Dios, amén. Entonces es el Espíritu morador. Entonces Pablo quiere que entendamos eso, que nos hicimos uno con Él, con el Señor. Ya no vivimos solos, el Señor vive en nosotros. Y no solamente Él está en nosotros, sino que nosotros estamos en Él. Por ese mezclar, amén. Por eso el 16, Romanos 8:16 dice,
Romanos 8:16 dice, y vamos a ver que ahí están los dos espíritus dentro del cristiano. Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si ustedes notan cómo está escrito, el espíritu mismo está con E mayúscula, está hablando del espíritu de Dios, del espíritu, del espíritu que llegó después de un proceso. Y no solamente el espíritu habla, sino que también le dice a nuestro espíritu, dice. Hay otra versión que dice que juntamente, ¿de qué? Que somos hijos de Dios. A mí nadie me necesita decirme que yo soy hijo de Dios. Hay algo dentro de mí que, hermanos, me da este testimonio de que soy hijo de Dios. ¿Ustedes tienen ese testimonio? ¿O necesitan decirles que yo les diga que sí son hijos de Dios? ¿Verdad que no? Tenemos un sentir de vida dentro de nosotros. Eso ha pasado con todo aquel que ha recibido a Cristo y cree en su nombre. Amén. Entonces estamos hablando de que todas las personas que no tienen el Espíritu de Dios no son salvos, porque dice Romanos 8:9 que leímos, y dice que si el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Amén. Entonces nosotros, al tener ese espíritu mezclado, fíjense lo que ha hecho. Por el creer y recibir en Cristo, nosotros venimos a recibir ese espíritu. Ahora, ya hemos aprendido que Dios nos redimió, nos volvió a comprar otra vez. Por ese creer y por ese recibir, fuimos perdonados y limpiados de nuestros pecados pasados. Fuimos justificados, fuimos reconciliados, porque estábamos en enemistad con Dios. Fuimos regenerados, que nacimos de nuevo. Y ahora mismo estamos siendo santificados. ¿Para qué? Para ser transformados y luego ser conformados. Y finalmente Dios termina al dar, por ese dar del Espíritu, por ese mezclar del Espíritu a nosotros, un día vamos a ser glorificados eventualmente. Entonces, tenemos a Dios dentro de nosotros y Él se está trabajando en nosotros. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Que no es por lo que tú haces, vuelvo a repetir, están los deseos. ¿Cómo se vencen los deseos de la carne? ¿Será por prometer, por jurar, por tratar, por alguna terapia? No se puede. Solamente andar en el Espíritu. Es creer que Dios está ahí, que podemos andar en eso. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y mire, porque les dije que Dios, Él es el que está trabajando esa salvación dentro de nosotros. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Fíjense, para que nosotros seamos santificados, ¿quién es el que nos santifica? Ahí está diciendo que es Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser irreprensibles, pero no es por lo que tratemos de hacer. Es de que permitamos a Dios que trabaje en nosotros. ¿Ya lo recibiste? Tienes que estar dejando que Él siga trabajando. Amén. Entonces Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Las consecuencias de no caminar por medio de ese Espíritu, porque los Gálatas, los hermanos de Galacia, allá por Asia, en ese tiempo cuando Pablo escribió, ellos abandonaron ese caminar. Ellos querían tomar la ley de Moisés para que tomar como un modelo, como su guía. Y ya dijimos que no se puede. No se puede porque nadie puede cumplir la ley. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de no caminar en el Espíritu? Nosotros nos prestamos para que se produzcan circunstancias adversas que se pongan en contra de la economía de Dios, porque hay una economía que se tiene que llevar a cabo por medio de ese espíritu mezclado. Por eso nosotros tenemos, dice Pablo, que aprendamos. Por eso él dice, digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, estamos
poniéndonos en contra de la economía de Dios, de su propósito. Por eso estamos enseñando para que juntos aprendamos, hermanos. Si no entendemos esto que estoy hablando, no vamos a entender por qué Cristo fue un hombre victorioso. Y Él sí cumplió el propósito divino. Él estuvo en esta tierra tomando semejanza de carne de pecado igual que nosotros. Dice que Él no tenía pecado, pero aún Él no vivió conforme a ese cuerpo, a esa carne de semejanza de pecado que Él traía. Él vivió en el Espíritu. Amén. Él siempre. Y vivir en el Espíritu, en otras palabras, es buscar hacer siempre la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. El Señor Jesucristo, Él dijo, yo no he venido para hacer mi propia voluntad. He venido para hacer la voluntad del que me envió. Eso es caminar en el Espíritu. Amén. Por eso Él un día también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es decir, Él en conclusión podemos decir que Él dijo, el Padre y yo uno somos. O sea que Él caminó en esa mezcla. Eso es lo que Dios está diciendo con nosotros, que caminemos en ese espíritu mezclado, porque no es solamente Dios el espíritu mezclado, sino que somos nosotros con Él. Por eso les puse el ejemplo del café y la leche. No sé si tú eres la leche o el café, pero la cosa es que somos una de esas cosas y venimos a ser uno con Cristo. Y es tan sencillo esto, hermano, solamente que a veces nosotros, el ser humano, el ser caído, siempre quiere hacer algo. Pero Dios no quiere nada de ti, solamente que oigas y le creas a Él. Amén. Y le invoques su nombre. Por eso dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero tienes que clamarlo, tienes que invocarlo. Cuando estás siendo probado, cuando en la carne se levantan las concupiscencias, los malos deseos, los propios malos deseos, ¿qué tenemos que hacer? Invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Se nos olvida. Pensamos que solamente viniendo aquí somos cristianos y ya todos los días de la semana ya no somos cristianos. No se puede. Somos cristianos todos los días. Todos los días puedes invocar el nombre del Señor para que estés siendo salvo constantemente. Amén. Esta mezcla que estamos hablando del Espíritu, de nosotros, con el Espíritu de Dios es maravilloso. Hermano Andrés, la Biblia nos enseña a nosotros que el ser humano tiene espíritu, tiene alma y tiene un cuerpo. El cuerpo nosotros rápido lo podemos saber. Este es el cuerpo de nosotros. Pero más adentro de nosotros está algo que se llama alma. Y esa alma es tu intelecto, sentimiento y voluntad. Pero hay algo más profundo del ser humano que es el espíritu, el cual no ha usado. Nosotros los cristianos apenas lo estamos aprendiendo a usar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, nosotros avivó ese espíritu. Y ese espíritu es tu conciencia. Por ese espíritu puedes tener comunión con Dios. Por ese espíritu tienes la intuición de que Él está. Si yo les digo a ustedes que Dios está aquí, ustedes no necesitan sentir que su piel se ponga la piel de gallina para que ustedes sientan, sí está Dios aquí. No, es que ustedes crean que Él está aquí, tienen que usar su espíritu, porque no se puede ver. Amén. Entonces, ese espíritu con el espíritu de Dios se mezcló. Por eso pusimos Romanos 8:16, y el espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En eso ahora tenemos que tomar eso. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? No estábamos habituados más en andar en nuestra carne, en andar conforme a nuestra alma, y menos en el espíritu. Por eso nos cuesta a los cristianos, por eso Dios nos pone a un Pablo, me pone a mí, pone a otros hermanos, para que nos recuerden que nosotros tenemos que andar en el espíritu, que aprendamos, que recordemos que nos hicimos uno con Él. Mírate, cada vez que estás en casa, donde quiera que vayas, si vas al supermercado o vas manejando, más bien el supermercado, porque ahí somos probados nosotros, los cristianos. Estás viendo, llevas prisa, ¿no? Y estás viendo dónde pagar, en qué caja. Y estás ahí y formado para pagar,
Y viene alguien y dice, ¿me das permiso? Porque yo voy a pagar poquitas cosas. Y tú dices, no, yo llevo prisa también. O sea, si tú se te olvida que tienes al espíritu mezclado ahí, va a resultar la carne. Oye, oiga, o si alguien se pasa y se adelante, entonces, oye, ¿estoy pintado, soy invisible o qué? Yo también llevo prisa. La cola está allá, ¿sí o no? Y nos ponemos a pelear, a discutir, a contender con esa persona, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es en tu carne, pero tú tienes que recordar que tienes al espíritu mezclado. Acuérdate de eso, que tienes el espíritu. Entonces, si tú tienes el espíritu, tienes que ceder, ¿sí o no? ¿Para qué vas a pelear con esa persona? Porque entonces no hay testimonio, ¿sí o no? Si tú dices, adelante, no te preocupes. Es más, vas manejando y es uno y uno. Y a veces no es uno y uno, sino que es tres, dos, tres, cuatro y uno, ¿verdad? Y ahí está uno, ahí, pero tienes que acordarte que tienes el espíritu mezclado para que tú puedas ser un cristiano victorioso que testifica a Cristo. Amén. Pero si nosotros se nos olvida que fuimos mezclados con Dios en nuestro espíritu, tenemos una vida derrotada. Por eso donde quiera que vayas tienes que acordarte que no vas solo. Tienes al espíritu mezclado ahí contigo. Amén. Y dice Gálatas 3:2. Si nosotros no entendemos, hermanos, que fuimos mezclados con Dios, vamos a estar descalificados para el disfrute de Cristo. Y es lo que Pablo nos quiere decir cuando dijo el 3:2. Porque fíjense lo que dice el 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis a Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Y fue por el oír con fe, porque ahí nos mezclamos con Dios. Cuando alguien nos predica el evangelio y nosotros somos cautivados por ese hablar, entonces nosotros venimos a hacer una mezcla con Dios. Y es lo que tenemos que exhibir, es lo que tenemos que mostrar. Amén. Y luego, por eso él dice, ¿recibiste la vida? ¿Recibiste el espíritu morador por medio del obrar de la ley o lo recibiste por el oír con fe? Es por fe. Por eso no tenemos que usar la ley. Pablo quería que los gálatas supieran que la vida de Dios dentro de ellos se recibe por el oír con fe. Yo creo que a Aarón le habló la palabra. Yo sé que él ya ha recibido, porque se tiene que hablar, y eso es el oír con fe. Y no porque Aarón le dijo tienes que hacer esto y esto y esto, no, sino que es por el oír con fe. Así se recibe al Espíritu. Y no solamente, no es suficiente eso. Dice el versículo 5 de ahí de Gálatas 3, que dice que aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea que vamos a estar necesitando el suministro, pero es por el oír con fe. Amén. Entonces, gracias al Señor que nosotros ya entendimos que recibimos la vida por el oír con fe, para iniciarnos como hijos de Dios, como personas mezcladas con Dios, pero debemos continuar siendo suministrados, que nos provean, y es lo que estamos haciendo en esta hora. Amén. Pablo estaba tratando de rescatar a los hermanos gálatas, y es lo que estamos nosotros haciendo hoy, porque los gálatas habían caído, ellos habían caído de la gracia. Y el otro día les expliqué cómo es la gracia de Dios, porque Cristo es la gracia. Sorprendieron a una mujer en adulterio, y la ley dice que esa mujer necesita o tiene que morir apedreada. Y dice que agarran a la mujer y se lo llevan ¿a quién? A Cristo. Y Cristo es la gracia. Cuando llegan con Cristo, ¿qué dice Cristo? Él dice, el que esté libre de vosotros, el que esté libre de pecado, sea el primero a arrojar la primera piedra. Y dice que cuando él dijo eso, todos ellos se sintieron acusados, que no eran dignos de hacer eso, y se fueron. Y la gracia, ¿qué dijo? Le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno está. Y él dice, ni yo te condeno. Pero ¿sabes qué? Ve y no vuelvas a pecar más para que no te pase algo más peor. Entonces se dan cuenta que la gracia
La gracia no es que da licencia para que hagamos las cosas de la carne, sino que es para que nosotros, hermanos, estemos mejor, y no es para que nosotros la disfrutemos. Entonces, estamos viendo lo que Pablo quiso con ellos, los trajo de vuelta a Cristo, para que ellos vivieran esa realidad, porque la realidad no está en tu alma ni en tu cuerpo, no está acá afuera. La realidad está en tu espíritu, porque nuestro espíritu está a Dios. Por eso se nos habla de que seamos dirigidos por el espíritu y no por mandamientos expresados en ordenanzas. Miren, ustedes me han conocido aquí y yo no ando poniendo ley a ustedes. Quizá muchos de ustedes están esperando que yo les ponga en disciplina, pero Dios me ha enseñado que esa no es la manera. Yo quiero vivir en gracia. Ya les dije cómo hizo la gracia. La gracia le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es la gracia. Por eso, hermano, yo puedo hacer eso. Puedo traer bien cortito a todos ustedes. Es más, los puedo andar vigilando a ustedes. ¿Qué hacen en su trabajo? ¿Qué hacen donde viven? ¿Qué hacen en su casa? Puedo ir a asomarme ahí por la puerta. Sí, puedo hacer eso. Pero no, eso es, la ley es traerlos bien cortitos a ustedes. ¿Y qué van a resultar haciendo ustedes? No con eso se van a detener, al contrario, van a hacerlo a escondidas. Entonces eso no es, se trata. Se trata de que hablemos en gracia. Por eso ustedes me han escuchado y parezco que soy suave, pero en realidad Dios, si ustedes oyen con fe, eso va a hacer que Cristo se forme en ustedes. Para que ustedes para que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne, porque aquí están. Amén. Entonces mejor en gracia. Ya vimos que la ley no te va a llevar a ningún lado. De los mandamientos, porque yo puedo poner ley aquí. Puedo poner mandamientos. Puedo ser muy estricto con ustedes. Para el próximo domingo, todos los varones en traje y con corbata. Imagínense. Y todas las hermanas van a traer vestido morado. Imagínense, hermano. Y muchos de ustedes van a demorar. Muchos van a venir, pero es que vine porque el hermano lo dijo. Es que ni me gusta la corbata, pero él dijo y aquí estoy. ¿Se dan cuenta que no se disfruta? La gracia es lo que Dios te indica. Amén. Solamente que alguna vez le dije a un joven, le dije, es que llegó en short a la reunión. Y le dije, pues tampoco, ¿no? Bueno, no, tampoco lo regañé, no le dije, mira, ¿dónde usas el short? Para ir al parque, a las canchas, ¿no? Para ir a la playa, ¿no? Para solearte ahí. Para eso es el short, ¿no? Pero para la reunión no, tienes que venir algo, ¿no? Lo que Dios te indica a ti. Amén. Pero se dan cuenta que no ponemos ley. Entonces, no es lo mismo vivir dirigidos por doctrinas externas o por mandamientos expresados en ordenanzas o por instrucciones exteriores que vivir dirigido por el Espíritu. Es mejor que Dios nos diga a nosotros, pero tenemos que ejercitar nuestro espíritu y desde ahí adentro de nosotros recibir la instrucción divina. Y es lo que Dios quería. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Mire lo que Dios profetizó allá y es lo que ha pasado con nosotros en ese tiempo. Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Dice, os daré corazón nuevo, diga conmigo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta que él profetizó allá? Aarón me estaba diciendo, la otra vez me estaba haciendo una pregunta y agradezco porque siempre estamos platicando la palabra.
Y él decía que, hermano, pero en el milenio la ley se va a predicar ahí. ¿Cómo está eso? Y yo me puse a meditar en eso, y sí, pero no por la iglesia, sino por el pueblo de Israel. Y ahora la ley sigue, no se puede, ahí sigue la ley. Y entonces si nosotros queremos que esa ley se cumpla, es por medio del dirigir de nuestro interior. ¿Me explico? No es por nuestras fuerzas. No matarás, ya no voy a matar. No robarás, ya no voy a robar. No mentirás, voy a tratar de no mentir ya. No, se cumple porque tú vives en Dios. Y Dios es el único que cumple. Amén. No es como de que, ya hizo esto y esto, y no, que ya cumplí la ley. No se puede, porque dice que de los 10, si uno no cumple uno de esos 10, se hace transgresor de todas. Amén. No se puede. Entonces, aquí, hermano, el problema que enfrentamos hoy día es de que muchos hermanos, muchos están acostumbrados a oír la palabra de Dios para ser mejores personas. Les recuerdo una vez más y les repito, nosotros no hemos recibido a Dios ni nos congregamos para ser o para tratar de ser mejores personas. No. ¿Quieres ser una buena persona? ¿Quieres tratar de ser mejor persona? Hay terapias para eso. Para eso están los psicólogos. Para eso están todas esas personas que no, cuando hay problemas en la escuela, ¿hacia dónde mandan a tus hijos? Con un psicólogo. Hay problemas en tu matrimonio, ¿con quién mandan? Con un psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo te va a dar terapia para que tú vivas, seas una buena persona, para que trates de ser mejor en eso, ¿ok? Sin embargo, Dios no quiere que tú trates. Él quiere cambiarte en esencia. Él quiere cambiarte todo desde tu interior. Amén. Entonces, hermanos, por eso no venimos para tratar de ser o para impresionar. Hermano, aquí venimos para que Dios nos suministre, nos provea, para que Él nos dé su vida. Por eso Él dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, que esa vida, ese es el caminar del Espíritu. Por eso cuando usted puede decirle a Él, Señor, tú dijiste que ibas a terminar tu trabajo en mí, ¿qué está pasando? Porque de repente estamos luchando con nuestros deseos de nuestra carne y decirle, Señor, tú dijiste, tú prometiste. Y Él te va a decir, sí lo prometí y lo voy a cumplir. Solamente que colabora conmigo, préstate. Porque eso es lo que nos falta a nosotros, que nos prestemos, amén. Ya hemos dicho muchas veces que Él no está interesado en improvisar nuestro viejo hombre, en reparar algo. No, esa no es su meta. Por eso Dios se ha tomado la responsabilidad de suministrarnos, de impartirnos, de proveernos de su vida desde adentro de nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo se forme totalmente en nosotros, para que tengamos una vida victoriosa en esta tierra. No se puede vivir una vida victoriosa en nuestra carne, de tratar de ser mejores personas, de tratar de hacer ciertas cosas. No, es de que tomemos a Dios, tomemos a Cristo, porque somos una mezcla con Él. Él está con nosotros, Él está desesperado, Él está diciendo, tómame, aquí estoy. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nos inclinamos a otras cosas. A veces estoy ahí con mi celular y mi espíritu dice, necesitas orar. Y digo, no, pero espérate, porque aquí está más interesante. Pero digo, no, ya, y hay una, porque dice Pablo en Gálatas 5, ahí donde empezamos, que el espíritu y la carne se oponen para que no hagas lo que quisieras, ¿sí o no? Entonces estamos, pero nosotros Dios dice, tómame, aquí estoy, las 24 horas. Él no solamente está en cierto momento para nosotros, para tomar, Él está a las 24 horas. Todo el tiempo está Él dispuesto, disponible para nosotros, para que nosotros tengamos ese andar. Hermano, Él no está ocupado. Me acuerdo ahorita que cuando el profeta y estaba en contra de los profetas de Baal, y dice que primero fueron los profetas de Baal diciendo, invocando a su Dios, y ponían muchas cosas y hacían muchas cosas para que su Dios le respondiera. Y dice que nada pasaba, no caía nada, no absolutamente nada, porque ellos servían a un Dios muerto, un Dios que no existe.
Sin embargo, cuando el profeta invocó a Jehová de los ejércitos, cayó fuego del cielo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Solamente que tenemos que tornarnos a nuestro espíritu. Todo momento, hermano, sientes, vas a sentir que estás en la carne, vas a sentir que necesitas algo de Dios. Invoca, no trates de ser buena persona, no jures, no prometas, mejor tomemos a Cristo, hermano. Si nosotros como cristianos que nos reunimos en este lugar, cantamos, ayunamos, oramos, ofrendamos, pero si estamos buscando cumplir normas exteriores impuestas por los hombres, para eso no necesitas el Espíritu. Eso cualquiera lo puede hacer, porque para vivir una religión con legalismos no se necesita ejercitar el Espíritu. Hermano, todo el tiempo Dios quiere que nosotros echemos mano de eso que recibimos, de esa mezcla. Te comento rápidamente que ayer me hicieron una invitación y unos familiares aquí en Tultepec, y casi no voy con ellos. Y ellos me decían, vente, échate un taco. Y le dije a mi esposa, voy a ir con ellos, voy un ratito. Y rápido, cuando llegué ahí, me ofrecieron lo que estaban tomando. Ándale, estás solo. Ándale, tómate. Ya habías tomado con nosotros, así me decían, y nunca yo había tomado con ellos, pero decían, ándale, toma porque viene solo, no, es más, no le vamos a decir. Estaban los demás, ¿verdad que no le vamos a decir a su esposa ni a sus papás ni nada? Y entonces, no le vamos a decir. Ándale. Y dije, no. Y dijo otro ahí que me conocía, dijo, tu religión no te permite. No, le dije, no es mi religión, es algo que tengo aquí. Es algo que tengo aquí. Es cierto que mi religión no me ve a mí, pero es algo que tengo aquí. El espíritu mezclado lo tengo aquí. Y ese no es provechoso para mi vida espiritual. Y ya un ratito le dije, ¿sabe qué? Me voy. Porque no es mi ambiente ahí. Mi ambiente es que aquí con la iglesia, con los hermanos. Amén. Entonces, ¿te das cuenta que no es por la religión? Porque así me dijo aquella persona, dije, tu religión no te permite, ¿verdad? Y estaba alguien, pero sí, también la religión permite 3 nada más. Sí, la religión, pero yo no soy religioso, le dije. Tengo una relación con Cristo. Cristo vive en mi corazón. Él lo tengo aquí y Él está conmigo y estoy satisfecho. ¿Sabes qué? Me echo un taco, me voy. Eso sí puedo echar un taco, ¿verdad? Conmigo, con ellos. Di gracias a Dios y me vine. ¿Te das cuenta que se puede? Pero pero no traté de impresionar. Algo en mí dijo, no me dijo nada, solamente sé en mi interior, no necesitas eso para disfrutar. Cuando dice que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Imagínate, hermano, porque más tarde iban a traer un órgano ahí. ¿Te imaginas, hermano Lalo, y se perdió ahí y cantando ahí? Sí, porque es lo que hace eso, pues. Lalo y su órgano melódico. Ya no es Aarón y su grupo de ilusión, sino que es Lalo y su grupo de ilusión. ¿Te imaginas, hermano? Pero estoy hablando porque alguien me dijo, estaban 2 personas, tu religión no te permite, ¿verdad? Te prohíbe, me dijo. Ah, pero también la religión te permite 3 nada más. Y dije, no soy religioso. Pero ya me estaban convenciendo, según ellos. ¿Sí? Me estaban poniendo, no te vamos a decir, viene solo. Y mi primo, él dijo, ¿verdad que no le vamos a decir? Y entonces, no le vamos a decir. Imagínense, me estaban echando porra, ¿no? Pero no es porque mi religión me lo prohíbe, es por la vida que tengo aquí. Por la vida, hermano. Por eso tenemos que hacer caso a eso. ¿Quieres ser victorioso? Haz caso a la vida que tienes ahí. Y eso es para todos, no solamente en ese aspecto. Te dije que nosotros nos prendemos fácilmente. ¿Cuántos han luchado por eso? Nos enojamos, ¿no? Viene el demonio y le cambia la letra. O sí, cambia las palabras. Te dice, por ejemplo, tu esposa te dice, está haciendo frío. Y el demonio va y te dice, te dijo feo, que estás bien feo.
¿no? Y ya se arma ahí, ¿no? ¿Sí o no? Y se levanta. Así pasa, hermano. Es una lucha que tenemos. Pero dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo se puede vencer esos deseos? Andando en el Espíritu. Peripateo en el Espíritu. Si estoy cheo en el Espíritu, peripateo también en el Espíritu. O sea, si vivimos en el Espíritu, porque ya nacimos, entonces andemos en eso. Eso te va a traer un disfrute. O necesitamos otras cosas para disfrutar la vida de la iglesia. ¿Usted necesita de algo? ¿Puedo poner una música ahorita y yo la canto? ¿Una de mariachi? ¿Ocupa usted eso? ¿Sí? Para que se sienta así, ¿verdad que no? Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu mezclado. Vamos a orar. No terminé, Aarón, todavía. Seguimos el miércoles. Vamos a orar. Oremos por esta palabra. Si tú sientes la necesidad de hablar con Dios en esta hora, hazlo. Si Dios te ministró y aún siendo cristiano sigues viviendo en la carne, seguimos viviendo en la carne, hoy podemos hablar con el Señor, decirle, Señor, perdóname. Que el enemigo no te avergüence, que el enemigo no te haga sentir mal. Nosotros vinimos a ser libres, vivir sin ninguna atadura, vivir en Cristo, que vivamos en libertad. Amén. Si te sientes, si el enemigo te acusa, no le creas. Dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que aún murió y resucitó, el que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Hoy Dios nos llama a vivir en esta mezcla, en este espíritu. Si nosotros aprendemos, hermanos, seguramente vamos a vivir una vida victoriosa, expresando a Dios. Amén. Se puede. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Padre amado, te damos gracias porque tú has sido bueno. Nos has enseñado, Señor, que nosotros recibimos tu espíritu y que ese espíritu vino a nuestro espíritu y ahora dentro de nosotros tú nos diriges, tú nos recuerdas quiénes somos. Somos una mezcla contigo. Solamente que nos pides que nosotros vengamos a ti para que ese poder de ese espíritu en resurrección nos invada y que podamos andar en el espíritu. Te pedimos, amado Dios, que seas con nosotros. Te damos gracias por Andrés, por su familia que vinieron con nosotros en esta hora. Por favor, háblales. Si ellos creemos que ellos vienen necesitados, dales de ti, de tu vida, Padre, para que ellos disfruten su familia, disfruten el vivir en esta tierra, cumpliendo lo que tú quieres. Ayuda a los Padres Santos. Sigue usando a mi hermano Aarón para que les comparta tu palabra. Y que ellos vean, Señor, que esto no nos has llamado a una religión, sino que a una relación contigo, a un disfrute, a la comunión con los hermanos, donde, Señor, no hay nacionalidad, no hay cultura, no hay clase social, no hay nada, Señor, de cosas que no son de ti. Aquí amamos a los hermanos y oramos, Padre mío, para que sigas guardando la vida de Andrés. Ayúdalo, Padre Santo, a su esposa, a sus hijos que están aquí. Gracias por todo tu pueblo, en el nombre de Jesús.